Mi nombre es Guadalupe Herrera, tengo 62 años, y te hablo directamente desde San Cristóbal de las Casas, en México. Hoy, después de décadas guardando un dolor que pensé que nunca tendría el valor de pronunciar, decidí presionar el botón de grabar y finalmente contar la historia que llevo en el pecho, una historia que nace con mi padre, Joao Valentín, y desemboca en mi propia vida como un río que no elige su curso, sino que sigue, incluso frente a las piedras. Lo que vas a escuchar ahora no es solo una narrativa sobre la nostalgia, sino un recorrido que revela el poder destructivo del silencio, la fuerza invisible del amor y la brutalidad de un mundo que, muchas veces, parece querer rompernos sin piedad. Te pido que te quedes conmigo hasta el final. No porque yo lo merezca, sino porque aquí hay una verdad que puede tocar tu corazón de la misma manera en que hirió el mío. Pero antes de seguir, dime desde dónde me escuchas. Si te gustan historias como esta, deja tu me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Antes de que yo existiera, incluso antes de que mi padre supiera lo que era tener una hija, él ya había pasado por cicatrices que dejaron marcas donde los ojos no alcanzan. Joao Valentín nació en 1932, en una de esas ciudades pequeñas donde cada vecino conoce el destino del otro, y donde el tiempo corre lento, pero el dolor, ese no espera. Hijo de trabajadores rurales, creció con la piel quemada por el sol y las manos encallecidas antes incluso de aprender a escribir su propio nombre. Mientras los demás niños jugaban en el patio, mi padre ya conocía el hambre, el peso de la azada y el cansancio de los días que parecen no terminar. En las noches frías, la cena era un pedazo de pan viejo y el deseo íntimo de que, al día siguiente, la lluvia llegara para salvar la cosecha. Pero si algo aprendió pronto es que en la vida del campo, o sigues o desapareces. A los 20 años, el destino le trajo una chispa de luz llamada Porcina. Ella era de esas mujeres que tienen el poder de iluminar hasta las sombras más densas. Con una sonrisa amplia y un modo acogedor, Porcina no se enamoró de la fuerza del cuerpo de Joao, sino de la fuerza de su alma, de la delicadeza escondida bajo la aspereza de la vida. Se casaron jóvenes, con coraje en el corazón y pocas monedas en el bolsillo. Juntos, decidieron abandonarlo todo y empezar de nuevo en otra ciudad, lejos de las ataduras del pasado. La casa era sencilla, el fogón de leña siempre encendido y el sonido de la guitarra rompía el silencio de las noches estrelladas. Me gusta imaginar a los dos allí, riendo sin motivo, creyendo que nada jamás los separaría. Pero la vida, a veces, es como un viento repentino que entra sin tocar la puerta. Fue en una mañana común, igual a todas las demás, que mi padre descubrió que la vida puede ser cruel incluso en el silencio. Se despertó temprano, hizo el café y esperó a que Porcina se levantara. Pero ella no se levantó. En lugar de un buen día, encontró el silencio de un cuerpo frío, una despedida sin aviso, sin palabra, sin retorno. Porcina partió en esa cama sencilla, envuelta en una sábana de algodón, como quien es tomada por el viento, de súbito, sin dolor, sin culpa. Mi padre siempre decía que, en ese instante, el tiempo se detuvo. La casa perdió el calor, la radio perdió el sentido, el mundo perdió el color. Y él, perdió al amor de su vida. Así comienza esta parte de la historia que duele, pero también enseña.
Porque fue entonces cuando mi padre entendió que existe un dolor que no pasa, sino que late, y que el amor verdadero no muere. Solo cambia de forma. Después de la muerte de mi madre, mi padre empezó a vivir como un hombre que respira, pero ya no vive. La casa que antes echaba risas se convirtió en un vacío de paredes frías. Los días eran todos iguales, y las noches demasiado largas para quien carga un corazón sin rumbo. Fue en ese tiempo de soledad que uno de los sobrinos de Porcina apareció, ofreciendo ayuda. Dijo que compraría el terreno, que mi padre podría seguir viviendo allí, que solo lo tomaría después de su muerte. Mi padre, sin malicia ni instrucción, aceptó. Vendió la tierra por una cantidad que nunca supo. Y con lo que quedó, intentó ahogar el dolor en botellas de vino barato y asados improvisados, breves destellos de vida que pronto se desvanecían. En pocos días, al igual que la felicidad, el dinero también se fue. Y con él, las raíces que aún lo mantenían de pie. Y fue en ese escenario de despedidas no dichas que el destino me llevó lejos. Yo tenía apenas 8 años cuando un pariente, con palabras dulces e intenciones amargas, decidió ayudarme, dijo que me llevaría a la ciudad grande, que me daría estudio, ropa, futuro. Lo que yo no sabía era que estaba dejando atrás el único lugar donde aún existía amor verdadero. En la nueva casa, de paredes altas y ventanas cerradas, me convertí en sombra. Me dieron un delantal gris, un cuarto que olía a moho y órdenes que no dejaban espacio para los sueños. Lavaba, cocinaba, restregaba, hasta que la piel se partía, hasta que los huesos dolían, hasta que el silencio se hiciera mi único amigo. Pero la peor herida no fue física. Fue la nostalgia. La nostalgia del abrazo de mi padre, del olor de la tierra mojada, de la voz que me llamaba mi Guadalupita con tanto cariño que parecía acunar mi alma. Conforme pasaban los años, el trabajo se hacía más pesado, y las noches más sombrías. Fue allí, en esa casa llena de gente, donde descubrí que la mayor soledad puede habitar en el corazón de quien está rodeado. Uno de los hermanos de la dueña de la casa, un hombre de ojos fríos, sonrisa falsa y manos sucias de intención, comenzó a visitarme en silencio. Yo era una niña, pero sabía que algo terrible sucedía allí. Los dolores que me dejaban sin aire por la noche no combinaban con la inocencia que me robaron. ¿Y lo peor? Nadie lo veía. O fingía no verlo. Yo era solo una empleada, un cuerpo, una necesidad. Mi grito se ahogó en la garganta, y aprendí a sobrevivir. A caminar en silencio, a adivinar pasos, a esconderme dentro de mí. Ya no existía infancia, ya no había esperanza. Solo quedaba la promesa, silenciosa y frágil, de que un día saldría de allí, aunque fuera llevando apenas un pedazo del corazón completo. Mientras tanto, mi padre se iba apagando. Sin saber dónde estaba yo, sin tener ya la tierra, la casa o el amor de Porcina, Joao Valentín comenzó a vivir de la nostalgia como alimento. Pero la vida, a veces, encuentra formas de encender una chispa incluso en los corazones en cenizas. Así fue como reencontró a María, una prima lejana, vecina de infancia, mujer de manos suaves y sonrisa dulce. Ella apareció como quien trae de vuelta la primavera después de un invierno sin fin. Comenzaron a conversar, a recordar historias y a compartir silencios reconfortantes. Y poco a poco, mi padre volvió a enamorarse. Ya no tenía la juventud de antes, pero tenía un corazón completo. Y fue con ese corazón que, a sus casi 70 años, pidió a María que se casara con él. La ceremonia fue sencilla, pero llena de verdad. Ese día, mi padre volvió a sonreír como un niño. Con María, mi padre volvió a tener un hogar, no el de ladrillos, sino el que existe dentro de la piel. La mesa volvió a tener café fresco, la guitarra a tocar, la vida a latir. Por las tardes, se sentaban en el porche a ver el sol bajar lentamente, intercambiando recuerdos y sueños como si el tiempo fuera infinito. Hablaban de mí, de la nostalgia que sentía, del día en que me encontrarían. María siempre escuchaba con cariño, prometiendo que la vida daba vueltas buenas. Pero el destino, ese viejo conocido, volvió a enredarse en la historia. María empezó a olvidar. Primero los nombres de las calles. Después, los de los objetos. Hasta que un día, miró a mi padre, y preguntó quién era él. Alzheimer.
Una palabra que corta como cuchillo, que desgarra sin dejar marca en el cuerpo, pero destroza a quien está al lado. Mi padre, ya anciano, comenzó a cuidarla como quien sostiene un cristal frágil, sabiendo que, día tras día, un pedazo de ella desaparecía. Con el avance de la enfermedad, los hijos de María, mis primos de consideración, comenzaron a visitar la casa con frecuencia. Al principio, todo parecía cuidado y preocupación. Pero pronto las miradas compasivas dieron lugar a juicios silenciosos. Creían que la unión de un hombre viejo y empobrecido con una mujer con hijos adultos era una carga. Un estorbo. Un error. Y cuando la memoria de María empezó a fallar, decidieron que lo mejor sería llevársela de allí. Mi padre, con el corazón estrujado de angustia, intentó argumentar. Pero sus cabellos blancos y la falta de dinero no tenían voz. La decisión fue tomada. Y él fue apartado. Como si amar, en la vejez, fuera una falta grave. Como si el amor no necesitara cuidado, incluso en sus últimos capítulos. Ante la imposición de la familia de María, mi padre empezó a ser considerado una carga. Las visitas disminuyeron. Las conversaciones se apagaron. Y cuando el silencio llenó el espacio, llegó el golpe final, sugirieron que él también fuera a un asilo. Dijeron que sería temporal. Que allí tendrían tiempo para cuidarlo. Mentira. Fue una forma educada de abandono. Una traición disfrazada de preocupación. Y así, sin derecho a elegir, mi padre fue llevado a un lugar donde paredes blancas y miradas vacías eran la única compañía. Un lugar donde el reloj marca el tiempo, hasta que el tiempo te olvida. En el asilo, mi padre encontró a otros como él, historias incompletas, páginas arrancadas, capítulos olvidados. Era fuerte, pero el abandono pintó arrugas de tristeza que ni siquiera el sol podía iluminar. Lo que más le dolía no era la cama dura, ni el olor a desinfectante. Era la ausencia de María. Era pensar en ella, sola, quizás también olvidándolo. Era la soledad de un amor interrumpido por manos ajenas. Él decía que el amor no muere con la memoria, pero sufre en la ausencia. Y cada día, al mirar por la ventana, era como si intentara alcanzar el tiempo con los ojos, deseando que alguien viniera. Que yo viniera. Y es aquí donde mi historia y la de él comienzan a entrelazarse de nuevo. Después de años como empleada, sufriendo abusos y humillaciones, junté el valor que me quedaba. Una madrugada, mientras todos dormían, envolví algunos pedazos de pan, guardé una blusa en el delantal y escapé. No sabía a dónde ir. Solo sabía que necesitaba reencontrar a mi padre. Caminé días, pedí comida, dormí en bancos de plaza. Cada paso era un alivio y un dolor. Un alivio, porque me alejaba del infierno. Un dolor, porque cada kilómetro recorrido me recordaba todos los años perdidos, de un padre solo, tal vez pensando que yo lo había olvidado. Cuando finalmente llegué a la ciudad donde él vivía, descubrí que ya no estaba en la antigua casa. Pregunté por él. Me dijeron lo que más temía: el señor Joao está en un asilo. Mi corazón se apretó. Sabía que era demasiado tarde. Pero aún así, fui. Entré en ese lugar con el estómago revuelto, el miedo latiendo en mis manos. Y allí estaba él. Sentado junto a una ventana, quieto, mirando la nada. Cuando me acerqué, la voz no me salió. Me senté a su lado, con la solapa del vestido sucia y las manos temblorosas. Él giró el rostro lentamente. Me miró. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, dijo en voz baja: mi Guadalupita. En ese instante, entendí que todo sufrimiento, toda lágrima, toda distancia había tenido un sentido, porque yo estaba allí. Y él aún me reconocía. El abrazo que nos dimos fue el remiendo de un mundo ya hecho pedazos. Allí, en ese asilo, entre paredes blancas y olores que no pertenecían a nadie, recuperamos lo que nos habían robado, nuestra historia. Estuvimos juntos hasta donde alcanzó el tiempo. Le conté todo lo que viví. Él lloró por mí, y yo lloré por él. Recordamos a Porcina, hablamos de María, y de los días que la vida no devolvió. Incluso en silencio, él consiguió enseñarme algo que llevo hasta hoy: hija, no importa dónde hayas estado. Lo que importa es el amor que regresa. El reencuentro con mi padre fue agridulce. Yo llevaba la esperanza de que, incluso en ese lugar frío,
podría devolver al menos una fracción del amor que él me dio cuando era niña. Pero el tiempo no perdona. Su cuerpo ya no respondía, y su voz, antes firme, ahora era casi un susurro. Aún así, en los días en que yo lo visitaba, el asilo se transformaba. Ese cuarto sencillo cobraba vida con nuestras historias, nuestros silencios, nuestras miradas que decían más que 1000 palabras. Le leía, fragmentos de cuadernos antiguos, cartas que jamás fueron enviadas, recuerdos guardados como reliquias. Él sonreía. Esa sonrisa cansada, pero llena de verdad. Y yo entendía, día tras día, que incluso con todo lo que vivió, nunca dejó de amar. Y eso lo hizo un vencedor, incluso en el dolor. Pero el cuerpo, ese enemigo implacable del tiempo, comenzó a fallar de verdad. Un día, al llegar al asilo, vi que la cama estaba vacía. La sábana doblada. El portarretratos que yo había dejado en la mesita, de nosotros dos cuando niña, con Porcina sonriendo de fondo, estaba cubierto de polvo. Lo habían llevado de madrugada, sin aviso, al hospital. Corrí hasta allí. En el cuarto blanco y helado, encontré a mi padre acostado, conectado a tubos, con la máquina marcando el ritmo en lugar del corazón. Tomé su mano, fría, pero viva. Abrió los ojos, lentamente. Reconoció mi voz. Y allí, entre el sonido de los aparatos y el silencio impuesto por el dolor, me dio su última misión. Con la poca fuerza que le quedaba, sacó una foto amarillenta del bolsillo de su camisa. Era él y María, sentados en el porche, riendo como quien ama más allá de la vida. Susurró: hija, si ella no se acuerda de mí, entrégale esta foto. Dile, que la esperé. Esas fueron sus últimas palabras. Horas después, se fue. Sin sonido, sin dolor. Simplemente dejó ir, como quien entrega al viento lo que el cuerpo ya no puede sostener. Yo me quedé allí, sentada, sosteniendo su mano hasta el final, porque era todo lo que podía hacer. El vacío que se abrió dentro de mí parecía infinito. Pero junto con el dolor, había una promesa. Necesitaba encontrar a María. Necesitaba cumplir el último deseo de ese hombre que me enseñó el valor del amor incondicional. Y así, días después, fui en su búsqueda. La encontré en la casa de uno de sus hijos, sentada en una mecedora. Ojos perdidos, cabello blanquecino, piel frágil. No me reconoció. No sabía quién era yo. Y, tal vez, ya no sabía quién era ella misma. Me acerqué despacio. Coloqué la foto en sus manos temblorosas. Por un momento, no pasó nada. El tiempo se detuvo. El mundo contuvo el aliento. Hasta que miró la foto, y comenzó a llorar. Un llanto profundo. Un llanto que nacía del alma, no de la memoria. Con los labios temblorosos, murmuró: Joao, solo eso. Pero era todo. No recordaba mi rostro. No recordaba la casa, los días, los nombres. Pero el amor, ese quedó. Sobrevivió a la enfermedad. Venció al olvido. Después de ese día, entendí algo que cambió la forma en que veo la vida: el amor no depende de la memoria. Es más grande. Se mantiene incluso cuando el cuerpo falla, cuando la mente se apaga, cuando los años se acumulan. Meses después, María también se fue. Me gusta imaginar que ahora, en algún lugar más allá de este mundo, ella y mi padre están juntos, sentados otra vez en ese porche, con la guitarra en el regazo y las manos entrelazadas. Como debe ser el amor, cuando ya no tiene límites. Guardo conmigo el cuaderno viejo de mi padre, ese con las letras torcidas, donde anotaba la lluvia en los sembradíos, las canciones que le gustaban, los días en que volvía la sonrisa. En una de las páginas escribió: cuando llegue el último domingo, no quiero llanto. Quiero café en la mesa, sol en la piel y la certeza de que amé hasta el final. Leo esa frase cada vez que la nostalgia aprieta. Y entiendo que la dignidad de un ser humano no está en donde muere, sino en cómo vive. Mi padre vivió con el corazón entero. Incluso cuando lo arrancaron de la tierra, de la casa, de mí. Siguió amando. Y eso es más grande que cualquier final. Si llegaste hasta aquí, quiero que respires conmigo. Que pienses en las personas que amas. En quienes quizás están lejos, esperando un abrazo, un perdón, una llamada. La historia de Joao Valentín no es un cuento triste.
Es un llamado. Para que vivas con intención. Para que sientas mientras haya tiempo. Para que ames mientras haya cuerpo, piel, aroma. Un día, la vida se acaba. Pero el amor, ese permanece. Y yo, Guadalupe Herrera, hoy con 62 años, soy prueba viva de ello. Lo guardo en mí. En mi padre. Y en lo que nos quedó, nuestras historias. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo. Hoy, abraza a quien amas. Prepara un café recién hecho. Siéntate en el porche. Mira el atardecer. O simplemente cierra los ojos y recuerda a quien te hizo sonreír con el alma. Porque, al final, cuando el domingo sea el último, que sea ligero. Que esté lleno de gratitud. Así como fue, el último domingo de Joao Valentín.